¿Le puedo hablar o no? Sí, pastor, estoy enviando los links aquí, ya compartiéndolos a los WhatsApp de las hermanas. Ahí sí, bien, ya estamos conectados. Damos gracias al Señor por este nuevo tiempo en el que nos podemos reunir para estudiar la palabra del Señor. Sin duda estamos estudiando un libro que es el que nos comparte, ¿cierto?, la Unión Femenil Nacional, Pecados Respetables de Jerry Bridges, pero más que nada un libro basado y queremos estudiarlo en base a la palabra del Señor. Esa es nuestra prioridad, nuestra meta, el poder compartir, ¿cierto?, la verdad de la palabra de Dios, pero también guiándonos en lo que lo que comparte el autor en este libro. Y en este estudio nos acompaña y le hemos dado toda la pega al pastor Pablo Quesada, que nuevamente nos acompaña. Dios le bendiga, pastor. Gracias por su tiempo, gracias por su dedicación. Han sido arduos temas, pero muy bendecidos y que esperamos que sirvan también para cada una de las hermanas. Sabemos que hay hermanos que nos acompañan también, que están ahí pendientes de lo que hemos estado compartiendo, porque no es una palabra solo para mujeres, sino que para toda la congregación, para todos aquellos que tienen temor del Señor, que quieren saber, ¿cierto?, más acerca del Señor. Pastor, el tiempo para saludar y ya irnos lo que es el tema en directo, ¿cierto? Para aprovechar bien el tiempo. Recordar antes que las pueden hacer consultas, pueden enviar sus saludos a través del WhatsApp, del chat, y los vamos a compartiendo más adelante. Pero de lleno, me imagino la oración inicial y ya, pastor, todo el tiempo es suyo. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias, hermana Carolina. Sin duda siempre es un privilegio poder compartir la palabra del Señor, poder estar juntos a pesar de la distancia. Sabemos que el Señor ha sido bueno dándonos estos espacios y este tiempo de querer reflexionar en torno a la palabra de nuestro Dios y sobre todo en un tema tan importante y delicado, diría yo, respecto a nuestra propia vida espiritual, pues sé y entiendo que el Espíritu Santo ha dejado este tiempo para nosotros como su iglesia para santificarnos y ayudarnos a seguir creciendo en el proceso. Así que un saludo cariñoso a todas las uniones femeniles que se unen en este tiempo a estudiar la palabra del Señor. Gracias por el cariño, gracias por el recibimiento y la disposición que se ha tenido también a escuchar estos estudios y al Señor sea la gloria porque nos permite servirle y poder mostrar nuestro amor y compromiso con Él en fidelidad. Así que vamos a orar. Le voy a pedir a usted misma, hermana, que nos guíe en esta oración al Señor para encomendarnos a Él en este estudio. Amén. Dios santo, poderoso, grande, perfecto. Señor, en esta hora, con temor, con reverencia, nos queremos inclinar delante de su presencia y lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Señor, nuestro amado Mm. Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo, gracias por permitirnos, Señor, estar en este momento, quizás conectados desde distintos puntos de nuestro país, Señor, pero también quizás en distintas circunstancias, cada uno de quienes nos estará Claro. acompañando. Pero queremos por sobre todas las cosas pedirte, Padre, que usted nos pueda unificar en su espíritu, que Amén. a pesar de las distancias, a pesar de las diferentes situaciones o lugares en donde nos encontremos, al compartir este tiempo podamos estar unidos en un sentir, en el temor, en la reverencia de escuchar su palabra, de aprender juntos, de poder, Señor amado, entregarte nuestro corazón para pedirte, Padre, que tú nos muestres, Señor, aquellas cosas que no estamos bien delante de su presencia, Amén. para poder, Señor amado, enderezar nuestras sendas, Señor. Dios amado, que nuestra vida, Señor, y nuestro corazón anhele, Señor, esa santidad delante de su presencia. Bendito Dios, sabemos, Señor, que estamos, Señor amado, en un mundo caído, pero Padre Celestial, que los que hemos creído en ti podamos, Señor amado, ser conscientes, Señor, de que no debemos amoldarnos a este mundo, Señor, sino Bien. que guiarnos por tu Santo Espíritu, Señor, buscando tu palabra,
buscando tu presencia cada día. Bendecimos a quienes nos acompañarán, bendecimos la vida de tu siervo en esta hora, para que sea tu espíritu quien guíe sus palabras, sus pensamientos, sus acciones, Señor, Amén. para compartirnos esta palabra, Señor, y creemos y confiamos en que tu palabra, como dice, Señor, nunca vuelve vacía. Haz Amén. lo que tengas que hacer, Señor, en nuestros corazones y en nuestras vidas para poder rendirte honor y gloria en todas nuestras acciones, Señor. Te honramos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Voy a compartir pantalla y me dice si se ve, por favor. ¿Sí? Sí, habría que... Ahí sí, ahí perfecto. Ok. Muy bien. Estamos más o menos en la mitad del libro. Damos gracias al Señor porque hemos llegado hasta acá. Y vamos a hablar, ¿cierto?, del capítulo 11 y 12, que nos muestra el autor, ¿cierto?, dos pecados más, que, como se ha dicho, ¿cierto?, son pecados. Y todo esto tenemos que verlo a la luz de del progreso y el proceso que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Hoy hablaremos del orgullo y hablaremos del egoísmo. Entonces, el capítulo 11 del libro nos muestra eh, este título donde nos propone, ¿cierto?, poder considerar uno quizás de los más comunes que nos podemos identificar fácilmente con él, o que lo podemos ver en todas las relaciones humanas fácilmente. Entonces, cuando hablamos de este pecado, podemos ver que es algo que es propio de la naturaleza humana. No nos extraña hablar del orgullo como algo que pertenece a los seres humanos. Es algo muy común. Por lo tanto, creo que la relevancia de poder considerarlo de la manera que nos plantea el autor es muy edificante para nuestras vidas, ya que eh, podemos decir que ninguno de nosotros puede tirar la primera piedra y decir yo no he pecado, sino que todos nosotros podemos quedar convictos de pecado y al mismo tiempo podemos llegar a relativizar ciertas conductas y actitudes en nosotros que representan este pecado. Por eso el autor nos plantea, ¿cierto?, que esto es una tentación para nosotros, la manera en cómo nos relacionamos, cómo vemos el orgullo en nosotros o en otros creyentes. Y el autor nos plantea estos conceptos a considerar. El orgullo de creernos muy justos, el orgullo de pensar que tenemos la doctrina correcta, el orgullo de ser exitosos, el orgullo de tener un espíritu independiente. Todas estas cosas son propias de acciones y actitudes que quizás vamos a reconocer en nosotros mismos, que en algún momento lo hemos experimentado. Y quiero añadir, ¿cierto?, a esta realidad espiritual, que no debemos olvidar que el creyente vive en una realidad bien particular. Nosotros vivimos, como se dice en teología, en el ya, pero todavía no. Vivimos en la bendición de saber que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Nosotros creemos y afirmamos por la Escritura, ¿cierto?, que aquel que ha creído en el Señor Jesucristo es salvo. Tiene, ¿cierto?, todo lo que requiere para poder estar con su Señor. Sin embargo, al mismo tiempo, tenemos la certeza y la convicción, por lo que nos enseña la palabra de Dios, de que estamos en un proceso de cambio, en un proceso de transformación. Por eso el ya, pero todavía no. Creemos que el Señor está santificándonos, lo experimentamos y esto es propio de nuestra naturaleza nueva que Dios nos ha dado. Ya no somos lo que fuimos. Y esto es muy importante de considerar. Nosotros no podemos normalizar ninguna de las conductas que hemos estado revisando. Y eso es lo que creo yo fervientemente que es lo que Dios nos está diciendo a través de estos estudios bíblicos. Pero podemos caer en los extremos, ¿no? De desanimarnos, de pensar que esto no va a cambiar nunca en mi vida, que siempre va a ser así. Y la verdad es que no.
El hecho de creer en la obra de Dios en nosotros, creer que Dios es el que está trabajando en nosotros, entender eso, nos ayuda a tener esperanza. Esperanza en que Dios va a cumplir su promesa. Él dijo que Él va a terminar la obra que comenzó en nosotros y Él es fiel para hacerlo. Por lo tanto, debemos arrojarnos a los brazos del Señor y no darle más crédito al pecado de lo que tiene. Cristo venció el pecado en la cruz. Y sin duda estas cosas son quizás que las llevamos por mucho tiempo, quizás no le hemos dado la atención necesaria o suficiente. Puede ser que nuestra negligencia nos lleve a ese punto. Sin embargo, tenemos un Padre amoroso, misericordioso, que nos invita a venir. Y aquel que viene a mí, dice el Señor, yo no lo echo fuera. Así que usemos esta instancia no solo para quedar convictos de pecado, sino que podamos reaccionar al amor del Señor que revela nuestro pecado y nos invita a caminar en santidad, recordando lo que la Escritura nos dice, que sin santidad nadie verá al Señor. Así que yo les animo en este sentido para que no caigamos en la falacia, ¿cierto?, de pensar que no hay poder en Dios o en su palabra para que usted y yo venzamos al pecado. De hecho, eso es una promesa del proceso de la santificación, que cada vez el pecado va a tener menos fuerza en nosotros. Cada día que nos empapamos más del Señor, crecemos en nuestra unión con el Señor, ¿cierto? Que eso ya está, eso es una realidad presente en la vida de cada creyente, pero ahora usted y yo tenemos que caminar. Es parte, esto es maravilloso cuando uno estudia, ¿cierto?, el concepto de la salvación, cada una de las cosas que hemos recibido en el Señor. Y vemos que en este aspecto de la vida, en la santificación, Dios quiere que participemos. Tú y yo podemos, tenemos la responsabilidad, como dice la Escritura, con temor y temblor, ocuparnos en nuestra salvación. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y como nos plantea el autor, creo que es muy claro, ¿cierto? Pensar en el orgullo, en el primer concepto que mencionamos, ¿cierto? De creernos justos. Qué mejor parábola, qué mejor momento que narró el propio Señor Jesucristo de estas dos realidades espirituales, ¿no? De estas dos realidades espirituales de alguien que aparentemente está haciendo lo correcto, un fariseo, una persona que por definición ha sido apartado para el servicio de Dios. Él se ha dedicado su vida completa al servicio de Dios, pero que claramente al momento de acercarse al Señor lo hace reflejando algo que no ha ocurrido en su corazón. Y esto es muy interesante para considerar este concepto de lo que es el orgullo, ¿cierto? O sea, el orgullo como tal es un pecado, porque el orgullo representa claramente la autosuficiencia que los seres humanos manifestamos olvidándonos que somos dependientes. Es decir, que cada vez que nosotros manifestamos nuestra independencia del Señor, estamos siendo orgullosos. Por eso hay pecados que son como muy parecidos en la forma de referirnos a ellos. Pero vamos a hablar más bien de cómo se ve, en qué actitudes y en qué formas nosotros lo podemos encontrar en nosotros. Y esto que plantea el autor, ¿cierto? Como primera instancia, de que cuando nosotros nos creemos mejores que otros, cuando creemos que nuestra espiritualidad eh, tiene una mejor consideración como el Señor, o como siempre uno piensa, o yo lo digo, nos creemos los hijos regalones del Señor. Pensamos que Dios tiene preferidos y entre ellos estamos nosotros. Generalmente nosotros cometemos este pecado cuando cometemos el error de compararnos con otros y de esa manera sentirnos que somos mejores que los demás. Eso es lo que expresa la parábola. Recordemos que Jesús dice, ¿cierto? En la introducción de contar la historia, él dice, esto él se lo dedicó a aquellos que se creían justos por sí mismos, que creían que lo que hacían, Dios estaba, pero feliz, fenomenal con ellos. Sin embargo, el Señor estaba revelando algo tan propio, ¿no? De quienes son parte del reino de los cielos. Nosotros estamos haciendo una serie de predicaciones hoy día en la iglesia en relación a las bienaventuranzas y es impresionante ver cómo el Señor nos muestra la manera de ser del cristiano, la obra que Él ha hecho en el creyente, ¿cierto? Una persona pobre en espíritu, una persona
que es un mendigo espiritual que sabe que no tiene ningún recurso para ayudarse a sí mismo y que no puede salvarse a sí mismo, y que la actitud que refleja el publicano en esta parábola refleja precisamente el corazón de aquel que ha sido quebrantado por el Espíritu de Dios, porque reconoce su realidad, su condición espiritual, sabe quién Él es y sabe quién es Dios. En cambio, el orgulloso, aquel que se cree justo porque hace, no es que haga cosas malas, hace cosas buenas y eso es lo complicado, ¿no? Está haciendo cosas buenas, pero se jacta de estas cosas que él hace, no las está haciendo. Entonces, esta persona cree en una superioridad moral y tiene una autojusticia. Y esto es interesante de considerar porque cuando nosotros, cuando nosotros hacemos esto, más bien dicho, esto lo hacemos cuando muchas veces, y esto uno lo ve mucho en la iglesia, la manera en que opinamos acerca de la gente que está afuera de la iglesia, la manera en que pensamos muchas veces, ¿cierto? Porque existe una falsa doctrina de que algunos piensan que en el momento de la conversión ya no tenemos más pecados, como que estamos limpios y no tenemos nada. Sin embargo, la Escritura nos dice con claridad que si nosotros decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Por lo tanto, nosotros creemos en la salvación, creemos, como lo veíamos al principio de este libro, ¿cierto?, de que somos santos, que hemos sido apartados por Dios y hemos recibido por imputación la santidad de Cristo, ¿cierto? Nos ha sido conferida esta nueva naturaleza y nos ha sido acreditado los méritos de Jesús, su obediencia, su justicia, su sabiduría. Todo lo que necesitamos lo tenemos en Él, pero seguimos pecando, seguimos siendo personas que necesitan a un abogado, ¿cierto? A Jesucristo el justo, para que permanentemente interceda por nosotros, que a pesar de que hemos sido liberados del poder del pecado, ¿cierto? Todavía no hemos sido librados de la presencia del pecado en nosotros. Y eso va a ocurrir solamente en la glorificación. Por lo tanto, mientras estamos en la iglesia, cantando, alabando al Señor, seguimos siendo pecadores. Seguimos siendo personas que tienen una necesidad permanente, ¿cierto?, de justicia. Por eso, eh, una de las bienaventuranzas, ¿cierto?, nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y esa justicia en particular que se menciona ahí es el deseo ardiente que aquel que ha sido nacido de nuevo tiene de querer conformarse a, voy a decirlo en simple, ¿no?, al carácter de Jesús. Es decir, hay un anhelo como el hambre, ¿no? Algo muy extremo usó el Señor allí para mostrarnos a nosotros que los hijos de Dios anhelamos cosas que el mundo no anhela, ¿cierto? Nosotros, más que la felicidad, más que las posesiones de este mundo, más que las cosas que la gente comúnmente busca, nosotros buscamos ser como Jesús. Y nuestra alma se duele cuando ve que aún hay pecado como el orgullo que no nos hace vernos tan distintos y distantes del Señor. Y el problema es que debemos reconocer que nosotros aún somos parte de la sociedad. Hemos sido apartados por el Señor, pero seguimos viviendo en el mundo y también somos un aporte para las cosas malas que pasan, porque la norma que nos rige ahora es más alta y la comparación que nosotros tenemos que hacer no es con nosotros mismos, sino que es con Dios mismo. Y ahí sí que cambia la cosa, ¿no? Es como alguien lo dijo, si yo pongo una oveja blanca, la pongo en el césped verde, claramente esa oveja va a resplandecer en su pureza aparente, pero si yo llevo esa oveja al volcán, a la nieve, voy a ver con claridad que no es tan limpia como parece. Por lo tanto, sin duda, con quien haga yo el contraste, voy a poder ver con más claridad esta actitud, ¿cierto?, de orgullo que hay en nuestro corazón. Por eso, cada vez que usted y yo nos comparamos con la medida perfecta de la ley, con lo que deberíamos hacer, ¿no? Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, y un montón de otras cosas más que podríamos decir, claramente podemos decir, sí, somos pecadores,
tenemos lamentablemente este orgullo que nos hace creer que por nosotros hemos logrado algo. O mientras estamos haciendo ciertas cosas, entonces Dios está contento con nosotros. Recordemos, hermanos y hermanas, recordemos que usted y yo no tenemos que hacer nada, nada para agradar a Dios, porque Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Nosotros somos recipientes de la gracia de Dios. Y eso es muy importante de entender cuando abordamos este tipo de temáticas. Entender que usted y yo no podemos hacer nada para que Dios nos ame más o nos ame menos. Porque todo lo que Dios tenía que hacer para mostrarnos su amor y para validar su amor por nosotros, lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Y por eso Él señala, ¿cierto?, que es el único camino, la única verdad, la única vida, es el único mediador entre Dios y los hombres, y por eso a Él atribuimos todo honor y toda gloria. Así que tenemos que tener cuidado porque estas cosas son sutiles, estas cosas claramente están presentes en nosotros y es muy fácil caer. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos? El autor nos propone lo siguiente, que estoy completamente de acuerdo con él, ¿no? Yo necesito desarrollar una actitud de humildad. Pensemos que parte de la humildad, voy a citar mucho la bienaventuranza porque lo tengo muy fresco. em, dice la bienaventuranza, dice, bienaventurados los mansos. Y cuando nosotros entendemos el concepto de la mansedumbre que se plantea ahí, cierto que no es solamente decir poder bajo control, sino que es decir el gozo que siente aquel que hoy día vive bajo el gobierno de otro, es decir, en este caso, de Dios. Una persona así es humilde. Piensen ustedes, la felicidad del verdadero cristiano está en haber encontrado a su gobernador, a su rey. Recordemos lo que Filipenses nos dice, ¿no? Que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Nosotros no solamente lo haremos en el tiempo final, sino que desde el momento de nuestra conversión hemos entendido que el Señor es nuestro Rey y nos gozamos con ello. Por eso, un cristiano verdadero tiene que ser aquel que se goza en vivir bajo el gobierno del Señor. Cuando el Señor me ordena algo, yo me alegro. Y por eso Pablo podía decir, aunque yo he trabajado mucho, y dice él ahí en Corintios, más que todos los demás, pone una coma y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y afirma y dice esta frase, ¿no? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso es lo que no podemos olvidar. ¿Quiénes somos? Somos pecadores, que hemos sido alcanzados por la gracia divina, que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, que no hemos hecho nada para que Él nos ame o para que Él nos valore. Hemos hecho todo lo contrario. El Señor reconoce que cuando Él nos amó, nosotros éramos sus enemigos. Por lo tanto, recordemos, hermanos, que cuando dos personas están en enemistad, lo que si usted le pide a su enemigo, oye, ámame, o si yo le dijera hoy día, hermano, usted tiene que amar a su enemigo, la mayoría pone un rostro y pone una disposición del corazón así como, no sabe lo que me estás pidiendo. Entonces, a veces nosotros pensamos que para Dios fue fácil o es fácil amarnos y no es la verdad. El hecho de que digamos que Dios es amor no significa que para Él sea fácil. De hecho, tiene un gran costo. Tener que castigar a su Hijo en nuestro lugar no es algo agradable para Dios. No es algo que nosotros podamos decir, oh, el Señor estaba feliz en el momento que estaba castigando a su Hijo en la cruz. No podemos decir eso, porque eso no es verdad. Nosotros tenemos que entender que la condición de pecado que tenemos es abrumadora. Y si no fuera por el sacrificio de Jesús en la cruz,
usted y yo estaríamos totalmente desprovistos de esa gracia. Recordemos que el Señor dice que aquel que no cree en el Señor, la ira de Dios está sobre él. No dice que la misericordia, no dice que, no, dice la ira de Dios, porque eso es lo que expresa su amor por la santidad y la justicia. Entonces, yo no puedo confiar en mis obras como aquello que me da valor e identidad. Aquí hay varias cosas que puedo decir. Piensen, por favor, en Mateo 7:21 en adelante, donde el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y cuando esas personas que lleguen al cielo, ¿cierto? Dirán, pero aquí tenemos obras. Jesús, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y el Señor, ¿qué les va a decir? No es por obras. No es por cosas sobrenaturales, no es por cosas extraordinarias, ni siquiera porque me consideres tu amigo, porque eso es como el lenguaje que se está usando en ese pasaje. Entonces, hay algo muy importante que es bueno considerar para nosotros mismos, para entender que si bien es cierto, Dios nos creó como un pueblo celoso de buenas obras, y cuando decimos que la salvación no es por obras, eso significa no es por obras ni para alcanzar la salvación, ni para sostener la salvación en el proceso de la santificación. Espero que me estén entendiendo, hermanos. Pero lo que quiero decir es que las obras para Dios simplemente son la evidencia de algo que ha ocurrido en nuestra vida. Y como son un resultado, son evaluados por el motivo. Es decir, Dios quiere que usted y yo hagamos buenas obras. Es necesario orar, es necesario ofrendar, es necesario hacer todas esas cosas. La pregunta que debemos hacerlo no es si lo haces. La pregunta que tienes que hacerte es ¿por qué lo haces? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? Si quieres contrarrestar el orgullo de tu corazón, entendiendo de que eres un siervo del Señor, eres una persona, un hijo, sí, pero sí en una condición no de príncipe, como algunos nos quieren poner, elevarnos a una actitud de orgullo en nuestro corazón, creyendo de que, porque mucha gente se dice, ¿no? Yo no sé lo que Dios vio en mí para que me ame. ¿Cuántas veces escuchamos ese tipo de expresiones? Y la respuesta bíblica es que Dios escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Y cuando Él le dice lo mismo a su pueblo escogido, ¿cierto? Israel, ¿qué le dice? No creas que eras el más bonito. No, no por eso fue que te escogí. O sea, cuando el Señor nos da la respuesta claramente, aplasta nuestro orgullo y nos hace entender que solamente hemos sido amados por gracia, hemos sido recibidos ante Él por gracia, es decir, un acto inmerecido, algo que de su propia voluntad. ¿Cuál es la razón para que tú y yo podamos estar hoy día en una relación con Dios? Dios. Dios es la respuesta, no somos nosotros. Dios quiso, por eso la palabra dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Es decir, ¿por qué usted y yo estamos en el redil? Porque Dios quiso que tú y yo estuviéramos en el redil. No fue algo que tú hiciste, algo que yo hice. No, Dios quiso. Ahora, porque Dios ha hecho esto en mí, porque Dios ha obrado misericordia en mí, se espera que tú y yo manifestemos esta obra del Señor, manifestemos, ¿cierto?, de que realmente reconocemos esto que tengo, esta relación de amor con Dios, no es algo que yo merezca. Eso me lleva a la humildad. Por eso el cristiano verdadero es una persona que cuando ve su pecado y ve el pecado del que está fuera en el mundo y ve el pecado de su hermano que quizás lo veo con orgullo o lo veo, me duele. No es simplemente, oh, ¿cómo pudo hacer esto? Porque generalmente esa es la actitud del orgulloso, ¿no? Oye, pero ¿cómo? O cuando viene una persona a hablar con el pastor, ¿cierto? Pastor, dicen algunos, después de lo que le tengo que contar, no sé, ¿qué opinión va a tener de mí? La misma que he tenido siempre. Usted es un pecador, una pecadora, igual que yo.
y un pecador es potencial de todo. Por eso podemos encontrar, mire, y esto es maravilloso, porque la Biblia está llena de pecadores como un ejemplo para nosotros, para decirnos que en la Biblia no encontramos a nadie sin una pifia. Nombre el que quiera, Moisés, Abraham, David, y el Señor no los oculta, ni de los discípulos, de ninguno, de ninguno. Todos somos pecadores. El punto es que no solamente el orgullo, ¿cierto?, de creernos moralmente justos, nos lleva muchas veces a pensar que, no importa, a Dios no le importa que yo haga un pecadito más. No, no es verdad. La obra que Dios se propuso hacer en nosotros es manifestar precisamente que como a Él le duele, porque su espíritu está en nosotros, recuerden, el espíritu se contrista en nosotros cuando pecamos. Y el Señor nos dice, quítese de vosotros la ira, quítese de vosotros un montón de cosas, porque no hay comunión entre la santidad y las tinieblas. Por lo tanto, entender esta realidad espiritual, que ya no somos lo que éramos, y por eso lloramos, por eso nos entristecemos. Y no es la tristeza típica, ¿no? Como decimos, a veces la gente llora, no llora por el daño y la ofensa a Dios, sino que llora por las consecuencias del pecado contra sí mismo. El llanto del pecado, el llanto del pecador arrepentido, no es un llanto por las consecuencias de mis malas decisiones. Eso es orgullo. El verdadero llanto de dolor que nos plantea la palabra del Señor, como lo veíamos en la parábola, es aquel que dice, Señor, yo no soy digno de ti. Recuerden la actitud, ¿no? Se golpeaba el pecho el publicano y sabía que no era ni su lugar y él entendía el juicio que tenía que venir sobre él. Y esto es maravilloso porque la palabra de Dios nos muestra en los textos bíblicos que están ahí, ¿cierto? Nehemías, Jeremías, Esdras, podríamos sumar a Daniel, y a cuantos más, que cuando oraron, mirando el pecado de otros, se incluyeron diciendo, Señor, hemos pecado. No dijeron ellos los pecadores, como lo dijo el fariseo, ¿no? Gracias porque no soy como este. Y hermano, esto es grave, grave en la iglesia, en el sentido de que pensemos cuánta gente a veces la miramos con desdén por su apariencia física, por su ropa o por su condición económica. No creamos que esto no pasa. Santiago es una evidencia, la carta a Santiago es una evidencia de cómo nosotros somos, ¿no? Cuando vemos que alguien tiene una posición elevada económicamente, le ofrecemos el asiento, ¿no? O cuando usted ve que viene un predicador de afuera de la iglesia y usted lo atiende y le ofrece el asiento o le ofrece la Coca-Cola o el agüita, que no se lo diría a su pastor quizás, no se lo ofrecería a otro hermano, no se lo ofrecería a todos. Eso refleja, ¿no? Cómo esta actitud de nuestro corazón sale rápido, ¿no? Sin que nadie nos diga nada. Por eso decíamos que es una tentación constante. Entonces, si queremos enfrentar y cuidarnos de este pecado, debemos hacerlo desarrollando un carácter humilde. Y es imposible para un creyente desarrollar un carácter humilde a menos que entienda cuál es su posición. Usted y yo necesitamos ser ayudados por Dios. Necesitamos constantemente crecer en esta conciencia de que si yo peco y no me duele, hay algo que está pasando. O me he convertido o me he endurecido en mi pecado a tal punto que ya no escucho, ya no veo, ya no entiendo. Eh, Otro aspecto de del orgullo, ¿no? Que están relacionados y que tiene que ver con creer que tenemos la doctrina correcta. Nosotros, los bautistas, tenemos que ponernos la camiseta y hay si nos sale alguien al camino porque nosotros lo podemos dejar en su lugar. Em, y esto es común y es buena la aclaración, ¿no? De que tiene que haber una preocupación en nosotros por la doctrina, por la sana doctrina. Y,
y como lo señala la palabra, ¿no? Cuando existe la sana doctrina, el resultado de eso va a ser la salud espiritual. Si no hay sana doctrina, no hay salud. Pero si bien es cierto, la doctrina es importantísimo y lo que se espera es que usted y yo, de forma personal y como congregaciones particulares, nos dediquemos al estudio profundo de la palabra del Señor, como los bereanos, para comprobar que lo que se dice, ¿cierto? Es lo que Dios quiso decir. No es lo que a mí me gustaría que Dios hubiese dicho, no, es lo que Dios quiso decir. Sin duda es muy relevante porque esa es parte de nuestra tarea. Dios nos creó para oír predicación. Dios nos creó para poder estar en su presencia aprendiendo constantemente. Sin embargo, cuando hablamos o el autor nos plantea el orgullo de tener la doctrina correcta, está hablando de actitudes de menosprecio y la actitud de mi corazón, ¿cierto? Que se manifiesta en la arrogancia, de que yo veo a través de lo que creo a la persona diferente y la considero inferior a mí. Eso es lo que provoca el pecado del orgullo. Sin duda por el hecho de ser seres humanos nada más, nosotros tenemos que darnos cuenta de que somos diferentes, entendemos de una forma distinta, no todos tenemos la misma capacidad para entender la palabra, no tenemos tampoco la capacidad muchas veces para, o sea, los estudios, muchas cosas pueden marcar una diferencia, la crianza, el lugar donde estamos ubicados geográficamente, pero si hay algo que la palabra de Dios nos propone es que ella es objetiva. El Señor dijo que si teníamos que evaluar algo, son los frutos. Y nosotros tenemos que evaluar la doctrina por el fruto que produce. Y por eso es relevante lo que Pablo le señala a los corintios, que estaban envanecidos. De hecho, es interesante que este es el pecado principal que Pablo está corrigiendo dentro de la iglesia. Porque claro, tenemos el capítulo 13 de 1 Corintios donde se explaya en el amor. Y a veces nosotros, ¿cierto? Pensamos que hoy se puso romántico el apóstol. Pero esa parte de la carta, ¿cierto? Es una bofetada en la cara de los corintios, diciéndoles, mire, esto es lo que ustedes deberían haber practicado todo el tiempo y los frutos que están manifestando ustedes a través de su actitud arrogante de creer que porque tienes un don o porque eres amigo de este o de este otro, entonces eres mejor. No. Y lo interesante de este texto, ¿cierto? Es que Pablo dice el peligro que corremos cuando no entendemos el objetivo del conocimiento de Dios. Y esto nos pasa a los bautistas, lamentablemente. Debemos reconocer esto. El conocimiento infla, hace creer que somos mejores, pero el conocimiento es medido por el fruto. Y el fruto del verdadero conocimiento es un corazón humilde. Como alguien dijo una vez, cuando el árbol está cargado de frutos, se agacha. A diferencia, ¿cierto?, de si lo comparamos en el trigo y la cizaña, ¿cierto?, que siempre está erguida la cizaña. Por lo tanto, cuando hay verdadero conocimiento, vamos a ver una persona que vive, en primer lugar, lo que conoce, lo que predica, y eso se va a manifestar en frutos. Entonces, algo que señala como un consejo, ¿no? El autor lo quise poner acá igual, es que debemos ser humildes sabiendo que hay mucha gente piadosa, y esa palabra es muy clave. Una persona que quiere ajustar su vida a lo que cree. Cuando usted ve o conoce a una hermana, un hermano, un siervo de Dios que está queriendo ajustar su vida a lo que cree, no solamente tiene un conocimiento para discutir y para poner una frase y algo, ¿cierto?, que sea grandilocuente y que llame la atención o que tenga la capacidad de dejar callado al otro, como verlo siempre como un contendor. O sea, si nosotros estamos usando el conocimiento bíblico para eso, estamos envanecidos, somos orgullosos. Cuando yo veo una persona que puede ser, porque, cierto, nuestra contraparte, podríamos decir, es la iglesia pentecostal.
no porque nosotros queramos que esto sea así, sino porque muchas de nuestras doctrinas son diametralmente opuestas en varios aspectos. Ayer hablábamos con un hermano del bautismo del Espíritu y qué pasa con eso. Eh, o cuando nos preguntan, usted va a una iglesia que comparte con otra iglesia de corte pentecostal, le pregunta, ¿y ustedes creen en el bautismo del Espíritu Santo? Entonces, ¿qué hacemos frente a ese escenario donde usted a veces ve hermanos de una condición educacional humilde, pero que están buscando la piedad, que aman a su Señor, que buscan apartarse del pecado? Yo le soy sincero, a mí me duele el corazón ver a muchos de mis hermanos en esta condición, sin el conocimiento bíblico que nosotros tenemos, pero que son más apasionados que nosotros para buscar al Señor. Yo creo que hay algo que necesitamos considerar aquí, ¿no? Como iglesias, donde es importante que yo no solamente pueda definirme cuál es mi posición teológica o bíblica respecto a ciertos asuntos, sino que yo entienda que lo que la Biblia propone dentro del conocimiento es precisamente la piedad. Si yo veo que la piedad es el fruto que lleva a esa persona a querer ser más como el Señor, aunque no piense lo mismo que yo en una doctrina que no es elemental, porque eso igual hay que subrayarlo, ¿no? No estamos hablando de diferencias de opinión entre un testigo de Jehová y nosotros. No, no puedo comparar doctrinas allí, aun cuando yo debo ser respetuoso de una persona que está sinceramente equivocado. Yo debo evaluar esas cosas en mi propia vida y debo evitar, porque el Señor incluso le dice a los siervos de Dios que el siervo de Dios no debe ser contencioso para con los de afuera. Y nosotros tenemos que, incluso dice el Señor, corregir con mansedumbre por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros olvidamos el llamado del Señor de que aún con los de afuera nosotros tenemos que tener una actitud mansa y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque de lo contrario estamos envanecidos, estamos en una actitud donde no vemos el punto ciego en nosotros, no observamos con claridad lo que nos está pasando. El tercer punto que plantea el libro y el autor, ¿cierto?, en relación a cómo nos golpea el orgullo, en qué áreas se ve el orgullo en nosotros, es el tema del éxito. Esto fue tratado, ¿cierto?, en el capítulo anterior cuando hablábamos de ser agradecidos. Y sin duda, esto es una realidad. Existe una relación de causa y efecto entre el trabajo arduo y el éxito. El libro de Proverbios, ¿cierto? Y en el texto que aparece en pantalla, dice exactamente eso, de que si una persona se esfuerza, trabaja, va a recibir del fruto de su trabajo, va a haber recompensa. Y eso lo podemos ver en todas las áreas de la vida. Sin embargo, no debemos olvidar esto que es muy importante. Me encanta leerlo. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Hermano, ¿por qué te ha ido bien? Sí, es que me he esforzado tanto, he hecho las cosas bien. Eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Porque ya cada vez que hacemos eso estamos mostrando un corazón orgulloso. Y entender que todas las cosas provienen de Dios. Todas las cosas, buenas y malas. Porque queremos decir, ¿cierto? No queremos pensar de que Dios permite lo malo, pero yo vuelvo a citar a Job, ¿no? Dios permitió todo lo malo para Job, dejando que Satanás hiciera lo que hizo, porque Dios, en todas las cosas malas, como lo veíamos anteriormente también, tiene un propósito de bien. Dios no solamente está pensando hacerte mal, no, Dios siempre está pensando hacerte el bien, pero permite el mal para ti. Y por eso nos abate, por eso nos empobrece. A veces sí, obviamente, nosotros tomamos las malas decisiones, nosotros tenemos una responsabilidad en la administración de los recursos, pero no debemos olvidar, hermanos, que nosotros dependemos totalmente del Señor en todas las cosas. No hay nada que usted y yo hagamos que no provenga del Señor. Y volvemos a los Corintios, ¿no? A pensar en este versículo.
¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Pablo le está hablando a la iglesia con mucha claridad, precisamente en esta jactancia que ellos tienen. ¿Cierto? Porque ellos decían, se creían más espirituales porque tenían el don de lenguas, se creían superapóstoles mejores que Pablo. Entonces, cuando uno observa estas acciones tan propias del ser humano, debemos darnos cuenta, ¿no? Que eh, tú y yo, como hijos del Señor, si tenemos algo bueno, eso viene del Señor. Nuestro único aporte en este sentido es el pecado. Todas las cosas malas provienen de nosotros. Pero como el Señor está trabajando en nosotros, Él nos ha dado los dones espirituales, los talentos, las habilidades, la familia, los hijos, todos son un regalo de Él, las fuerzas, el ánimo, todo. Por lo tanto, Dios espera que nosotros le retribuyamos a Él en alabanza y en adoración. No tenemos nada que no hayamos recibido. Si hemos logrado algo, alcanzar algo que los hombres puedan reconocer, no es para que los hombres nos alaben a nosotros, es para que nosotros hagamos que los hombres miren a nuestro Creador como aquel que nos dio la posibilidad. Si han leído el libro, ¿cierto? Ahí el autor muestra cómo un ejemplo de esto, ¿cierto? Una familia que dice a través de una tarjeta, le manda a unos amigos, ¿cierto? Diciéndole cómo su hijo ha alcanzado un nivel alto académico en una universidad prestigiosa. El hecho de decir, mira, mi hijo, mira lo que ha alcanzado, mira los logros que tiene y se los queremos mostrar a la gente, obviamente con la alegría propia de lo que eso significa, ¿no? Del esfuerzo y reconocemos eso. Pero qué distinto suena cuando la gente dice, Dios ha dotado a mi hijo de una inteligencia particular y esperamos que Dios use esta inteligencia para su servicio, para su honor. Hemos encaminado a nuestro hijo en este sentido para que lo haga de esta manera, todo relacionado con Dios, entendiendo de que no hay ningún bien espiritual o en este caso como la inteligencia, ¿no? Entendiéndolo como un don del Señor. Si Dios nos da éxito, no es para reconocimientos personales. Por lo tanto, todo lo que tenemos y somos le pertenecen a Dios, por lo cual Él es digno de recibir la gloria por lo que usted hace, por lo que yo hago. Quiere el Señor ayudarnos a ser humildes y a reconocer realmente que somos tan llanos a ser orgullosos. Y como decía el autor, a un orgullo solapado, un orgullo que quizás no es tan evidente, pero que está y debemos reconocerlo. Amén. Y este texto es maravilloso. No os hagáis alarde de vuestro poder. O sea, el Señor no quiere, hermanos, que nosotros, como Nabucodonosor, ¿no? ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? ¿Cuál fue su expresión? ¿No es esta la gran Babilonia que yo creé con la fuerza de mi mano y de mi poder? Y dice, todavía estaba hablando cuando terminó como un animal, por su orgullo. Dice el Señor, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. ¿De dónde viene entonces? Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Así es el Señor. Por lo tanto, no debemos olvidar que vivimos bajo el gobierno soberano de un Dios presente. No es un Dios que nos dejó aquí, ya chiquillos, hagan como ustedes piensen. No, el Señor lo que pensó en el principio lo sigue pensando hoy día, porque Él no cambia en sus pensamientos. Él espera que usted y yo le sirvamos con amor. Amén. Bien, ahí terminamos la primera parte. Hermana Carolina, no sé si hay comentarios. No, pastor, por lo menos comentarios, no, saludos, bendiciones que colocan las hermanas, pero bueno, siempre hago mi comentario personal. Bueno, me gusta un poquito este tema en el sentido de que, bueno, lo ha dicho usted, cuántas veces el orgullo es algo que no nos damos cuenta. Siempre que he podido compartir, digo, el orgullo es algo de lo que
el orgulloso nunca se va a dar cuenta que siente orgullo. Es, Y es el llamado de nosotros a poner nuestra mirada en el Señor, cuando usted hacía ese contraste, cuando nos observamos en la oveja en el pasto verde o cuando la colocamos en la nieve, qué diferente es cuando miramos nuestra vida a la luz de Cristo, sí, cuando a veces por nuestra mirada, por las situaciones, a veces que incluso uno mismo puede vivir en la congregación, uno empieza a desviar la mirada y empieza a poner la mirada en el hombre, en las circunstancias, en las acciones, y aparta la vista del Señor, nos vamos enorgulleciendo y vamos pensando, vamos apartando o midiendo conforme a nuestra vista más humana que espiritual. Quizá en eso me quería detener, no sé si lo explico bien, pero cuántas veces miramos más con esa mirada humana que con la mirada que el Señor nos manda a tener de que Él es el que ha hecho la obra en nosotros. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle más al Señor que nuestra rendición completa y que el Señor nos ayude a poner nuevamente nuestra mirada en Él, que si hemos puesto desviado nuestra mirada a mirar más a las personas, lo que no hacen, porque de repente muchas veces nuestro cuestionamiento está en lo que otros no hacen y lo que nosotros estamos haciendo, y quizá a veces eso también nos lleva a enorgullecernos, pero siervos inútiles somos solamente dentro sí. de la obra, y que el Señor nos ayude a que cada vez que podamos recordar esto, que al final simplemente ha sido la gracia de nuestro Señor Jesucristo la que nos sostiene, también el cuidado en cómo defendemos muchas veces la palabra, que el Mm. Señor nos dé un espíritu de humildad, de mansedumbre, para que podamos darle honra en todo lo que hagamos, hasta en nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos hacia los demás, y el Señor ayuda a callar nuestra boca muchas veces, nuestra lengua, ¿cierto? Porque a veces en la rapidez de querer contestar, bueno, de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra, y a veces sin darnos cuenta, nuestro corazón está lleno de orgullo, un orgullo vano, un orgullo que no tiene ninguna base en nosotros. Así que Mm. eso, pastor, agradecerle y bueno, seguir invitando a nuestras hermanas a compartir. Bueno, nuestra hermana Eduvina, la saludamos, nuestra presidenta regional dice, fue lo más difícil sacar en mi vida, dice, tuve que orar mucho y pedirle al Señor que me ayude. Así que gracias, hermanas, por estar compartiendo, y ya dejamos entonces el capítulo número 12, el egoísmo. Dios le bendiga, Claro. pastor. Amén. Gracias, hermana Carolina, siempre muy oportunos los comentarios. Me quedó un punto, me mareé un poco ahí. Me faltó el orgullo de tener un espíritu independiente. Lo voy a mencionar rápidamente porque creo que es fácil de entender para nosotros dentro de la iglesia, ¿no? Que tiene que ver con algo que él menciona, el autor, en relación a la juventud. Y algunos parece que quieren ser jóvenes siempre, no necesariamente en algo positivo, sino que a veces en extender, ¿cierto? Como la actitud de la adolescencia. El otro día veíamos si era mito o realidad, que la adolescencia es la etapa para rebelarse. Eso es un mito, eso no es una realidad. Y la resistencia a la autoridad, o sea, es algo que el ser humano lo tiene innato, pero cuando lo aplicamos a lo que significa la espiritualidad o a dejarnos enseñar, es un desafío. Y esto se expresa en la juventud, sin duda, como dice el autor, ¿cierto? En esta falta de disposición a someterse a la autoridad y a la instrucción de los que son más maduros. Y esto claramente nos propone, o sea, piensen en eso, o sea, Dios no solamente nos exige que manifestemos la humildad, que abandonemos el orgullo, sino que Él nos pone en una posición dentro de nuestras iglesias con personas para que ejercitemos esto que Él nos pide. O sea, una manera en que manifestamos que no estamos siendo orgullosos es la manera como nos sometemos a las autoridades que Él ha puesto sobre nuestras vidas. Y eso parte con los hijos, con la esposa, con el esposo, sometiéndose al Señor, y obviamente también cada uno de nosotros a nuestras autoridades espirituales, como lo señala el autor, ¿cierto? En este texto de Hebreos 13:17, donde el Señor nos ordena obedecer a nuestros pastores, a quienes que nos guían, ¿cierto? Y habla de sujetarnos a ellos. Y claramente, cuando uno ve nuestras iglesias,
yo creo que es un punto que a veces no se ve de esta manera, ¿no? Como que hoy día pareciera una cierta libertad dentro de las congregaciones donde cada uno hace como bien le parece y la opinión del pastor muchas veces es una entre muchas otras que pueden haber. Pero la Biblia no dice esto de los diáconos, obedezcan a los diáconos, obedezcan a los líderes necesariamente, está diciendo específicamente a los pastores y eso tiene que llamarnos la atención. Obviamente los pastores tenemos una responsabilidad de modelar a Cristo, de tener un buen testimonio, de cumplir el sentir del texto, ¿cierto? De velar por las almas de nuestros hermanos. Pero cuando uno piensa en esto, en la realidad, yo creo que es un área bastante que nos deja al descubierto en cómo el orgullo solapado a veces está presente en nosotros y lo manifestamos en la manera como escuchamos la enseñanza, cómo recibimos una instrucción y cómo nos disponemos a dejarnos guiar, ¿no? Porque a veces la gente es triste, pero a veces la gente dice, la gente no viene a los pastores a pedirles un consejo. Ellos vienen a informarles al pastor las decisiones que ya han tomado. Yo recuerdo hace un tiempo atrás una persona que me dijo, es que yo no vengo yo le vengo a informar, me dijo. Eh, Ni siquiera escuchó una opinión, qué dice la Biblia acerca de él. Ni siquiera me dijo si lo que estaba haciendo o pensando estaba basado en la palabra del Señor. Por eso debemos tener cuidado. El espíritu de orgullo es lo que nos hace ser insumisos. Cuando tenemos esto, no vamos a querer someternos y vamos a rechazar. Vamos a estar escuchando ahí con un espíritu crítico, vamos a estar ahí con una actitud, ¿cierto? Diciendo no y peleando con el mensaje y también con el mensajero. Y Dios nos libre de eso. Em, y esto es muy interesante y lo quise poner textual. En la mente de esa persona orgullosa, su opinión es la autoridad. Y yo creo que esto es tan gráfico de cómo viven muchas personas hoy día dentro de las iglesias, que no hay una disposición a ser enseñados. Hermanos, nosotros somos discípulos, siempre tenemos que dejarnos enseñar. Y recordemos que ninguna autoridad ha sido puesta sino por Dios. Mire, si no le agrada al siervo que tiene, ¿cierto? Si tiene alguna dificultad en este sentido, ore al Señor. Ore, si quizás realmente a veces los pastores pueden pecar de autoritarismo, pueden pecar de muchas formas, pero hay una instrucción clara en la Escritura que es obedecer y sumisión. Y obviamente no es fácil someterse a alguien que no es el modelo perfecto, pero sabemos que en la obediencia hay ganancia. Sabemos que cuando le creemos al Señor, Dios se encarga. Y a veces, hermanos, porque esto es como cuando un jovencito, ¿cierto? Dice que difícil es someterse a un papá que es alcohólico, porque pierde uno el respeto. Pero lo interesante es que Dios no dice obedece o sométete siempre y cuando se porte bien, porque aún el padre alcohólico o esa figura de autoridad distorsionada, no siempre está haciendo lo malo en relación a su hijo, no siempre está pidiendo cosas malas. Y pasa lo mismo con las autoridades espirituales. Cuando nosotros vemos que lo que nos están pidiendo, o sea, tenemos que discernir, tenemos que darnos cuenta de que lo que me están pidiendo en realidad no es algo malo, porque el orgullo hace que cuestionemos todo. Y al final eso hace que no avancemos, no crezcamos en nuestra vida espiritual. Así que el Señor nos ayude pensando en todos los ejemplos que plantea el autor en el libro de Proverbios, como un resumen, yo puse acá, ¿cierto? Que el libro de Proverbios en general fue desarrollado con el fin de que aprendamos a aplicar la sabiduría. Está enfocada en los jóvenes. Es un padre hablándole a un joven de cómo ser hombre, de cómo vivir en la vida, etcétera. Entonces, lo que Dios espera a través del libro de Proverbios para nosotros es que adornemos la enseñanza con la práctica. Pero necesitamos a alguien que lo modele. Los pastores tenemos el desafío en las iglesias de ser un modelo de esposo, de padre, de guía, de devoción, de adoración, de todas las cosas. Pero si lo tiene, hermana, en su iglesia, dele gracias al Señor.
Si le falta, pídele al Señor. Si usted ve que quien está guiándole espiritualmente tiene alguna falencia en este sentido, ore por ello, confiando en que Dios se va a encargar. Pero si yo no reconozco mi necesidad de aprendizaje, no voy a crecer en esta área. Y mi orgullo me va a carcomer al final porque va a soslayar nuestras relaciones. Y Dios permite que eso no ocurra. Por lo tanto, si queremos un remedio para el orgullo es la humildad creciente en nosotros. No solo decir humildad. La humildad tiene que irse desarrollando con nosotros. El Señor dice en su palabra, ¿cierto?, que Él va a mirar al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Eso tiene que ser nuestro deseo. Ahora sí pasamos al capítulo 12. Este es más cortito, así que no sufran. Todos tenemos una naturaleza egoísta, eso es una realidad. Eh, el egoísmo se puede mostrar de tantas maneras y me encantó la forma como abordó el autor esta parte, porque creo que llevar nuestros pecados, ¿cierto?, a las relaciones personales en casa nos ayuda mucho para vernos como somos. Eh, y entender, ¿cierto?, de que el egoísmo siempre va a estar ligado al orgullo y también a esta actitud de independencia nuestra, pero entender que esto se mueve en relación a nuestros intereses y poder observar mis valores, poder examinarme permanentemente a qué cosas le doy valor, qué cosas me importan, porque por medio de esas cosas yo puedo mirar cómo soy. Y una buena manera de medir, dice el autor, el grado de nuestro egoísmo es verme a través de mis intereses. Y podemos reflexionar, ¿cierto?, en esta semana. ¿Cómo ha sido nuestra manera de hablar? La hermana Carolina recién citaba, ¿cierto?, que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, pensemos un poquito de qué cosas hemos hablado, qué intereses le hemos manifestado a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la congregación. Y de eso que hemos compartido, mi plan, mi proyecto, mi idea, mi sueño, ¿cuánto hablé yo versus la otra persona a quien yo se lo estaba diciendo? Creo que es una muy poderosa manera de medirnos y de evaluarnos cómo somos realmente, cómo se manifiesta, ¿cierto?, nuestra desconsideración hacia otros muchas veces cuando hacemos monólogos y no hablamos con el otro, sino que simplemente queremos que nos escuchen. Em, y el autor nos plantea, ¿cierto?, esta idea que dice Timoteo de que en los posteriores tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Y claramente nosotros sabemos que estamos en estos postreros tiempos. De hecho, desde que Jesús vino, comenzaron los postreros tiempos. Por lo tanto, es interesante porque el Señor nos dice que estas personas van a enseñar, van a estar en posiciones en que van a influir y claramente uno puede darse cuenta de por qué esto es así. Porque estas personas anhelan ser considerados ellos, ser vistos, ser admirados. Por eso están tan centrados en sí mismos que no les importa si lo que están haciendo no es verdad, si no es la palabra, no les importa torcerla, porque lo que les importa son ellos, amadores de su vientre. Entonces, cuando llevamos esto al extremo, podemos ver que una persona egoísta no se preocupa de los intereses y las necesidades de los demás. Y esto es interesante porque precisamente el Señor nos dice que no debemos tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener y que nosotros debemos velar por los intereses de los hermanos. Mm, La Biblia nos muestra que el cristianismo, una de sus bases es esto, que somos iguales delante del Señor y que cada hermano importa. Necesitamos sobrellevar las cargas los unos de los otros, pero si no compartimos la carga, si no nos hacemos parte del problema de un hermano o de la hermana, entonces, ¿cómo vamos a mostrar o cómo vamos a vencer el orgullo y el egoísmo en nuestros corazones? Y nuestras conversaciones van a reflejar
esta calidad de corazón que tenemos, cómo somos como personas. Así que una segunda forma o área en que podemos ver el egoísmo es en relación a nuestro tiempo. En primera instancia, nuestros intereses. En segundo lugar, nuestro tiempo. ¿Cómo usamos el tiempo? ¿Qué valor le damos al tiempo? Eh, esta frase es lapidaria, ¿no? Mi tiempo, le dijo un esposo a su esposa, es más importante que el tuyo. ¿Qué tipo de opinión tenía ese hombre de sí mismo, no? Interesante, porque, insisto, a veces nosotros creemos que dentro de nuestros hogares tenemos el derecho de tratar mal al otro. Es como que nos mostramos respetuosos en la iglesia, somos considerados en el tiempo con las personas fuera de nuestro hogar, pero los de la casa como que tienen que aguantarnos todas las mañas. Eso es egoísta. Eso es una manera de no entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Em, por eso podemos observarnos en el hogar. eh, en cosas esenciales como el tiempo de calidad que podemos ofrecerle a nuestra familia para leer, para estudiar, para compartir la vida juntos, para realmente interesarnos en cosas que a ellos les importan. Esto es un desafío, ¿no? Entre los padres y los hijos. Hace poco tuvimos una actividad con jovencitos en Pocoyán y se hacía un análisis y se le preguntó a los chicos y la preocupación de los hermanos que estaban organizando era la mayoría de los chicos cristianos y todos con una queja. No tenemos todo el tiempo suficiente para estar con nuestros padres y en nuestro hogar hay peleas que nos hacen daño. Entonces, cuando nosotros no consideramos que hay necesidades profundas en nuestros hijos, dependiente de la edad que tengan, y queremos seguir trabajando y sirviendo al Señor, pero no nos damos cuenta de cómo el egoísmo nos ha absorbido y nos importan nuestros problemas, nuestros intereses, mi trabajo, y desplazamos a las personas que deberíamos más cuidar o amar más, al final fallamos. Entonces, eh, una de las actitudes que plantea el autor, ¿cierto?, es en las labores cotidianas de la casa. Es difícil escuchar a alguien que diga, yo, no te preocupes, mi amor. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a su esposo, no te preocupes, mi amor, hoy día cocino yo? Yo voy a hacer el aseo. Descansa. ¿Cuándo fue la última vez que hubo una consideración de tal magnitud? En cosas sencillas. Y esto no es fácil, ¿no? Yo estoy diciendo esto mirándome en el espejo, viendo también cosas que me faltan. Y por eso creo que es importante saber, ¿cierto?, que estos valores tienen que ser propios de alguien que ama al Señor, de alguien que tiene que vencer esto. Una tercera área que menciona el autor es el dinero, en cómo se manifiesta, en qué se va a manifestar eh, el egoísmo. Y es tan claro, ¿no? Leer, por ejemplo, que si tenemos bienes, tenemos oportunidades, pero no las usamos para el beneficio de otros. La pregunta es cómo mora el amor de Dios en él. Y eso es radical, ¿no? Eso no nos deja al descubierto. Y eso implica ser buenos mayordomos, pero Dios no me da todo lo que yo recibo para que yo lo use en mí. Y si yo todo lo que tengo simplemente lo estoy pensando en mí y en los míos, sin tener espacio para alguien más, que sé que tiene necesidad, que puede ser alguna hermana de la iglesia, puede ser algún vecino, vecina, quien sea, pero debo entender que Dios, que es mi Padre, ¿cierto? Tiene todo bajo control en mi vida y a mí nunca me va a faltar. Pensemos, a veces no ofrendamos, no diezmamos, no nos preparamos, estamos en construcción, estamos haciendo alguna cosa, nos dicen que hay una ofrenda para misiones, para este hogar, para allá, pero decimos, oh, voy a dar como lo mínimo, o nunca damos una ofrenda con sacrificio, como la viuda, pensamos que es una historia nomás, y no es una realidad propia nuestra. Estamos evidenciando nuestro egoísmo, y Dios claramente quiere ayudarnos en esto, porque
porque no es algo que lo honra y que lo dignifica, porque nuestro egoísmo también habla de nuestra falta de fe en áreas que pensamos que no van a ser cubiertas si no pensamos en nosotros nomás. Así que quiera Dios ayudarnos. La cuarta área, ¿cierto?, es esta desconsideración. La persona desconsiderada nunca piensa en el impacto que sus actos pueden tener sobre las demás personas. Me encanta el ejemplo que da al principio el autor cuando dice, eh, una persona que llega atrasada es una persona desconsiderada. Yo una vez escuché a una persona diciendo, pero ¿y a quién dijo que uno tenía que llegar a la hora? ¿Quién es el que estipuló? ¿Dónde está eso en la Biblia de que uno, si no llega a la hora, entonces es como que no vale su presencia? Bueno, aquí hay una respuesta. No está siendo considerado, sino para qué hacemos acuerdos, ¿no? La consideración es algo necesario entre nosotros porque revela el valor que tienen las personas y el valor que yo le doy al tiempo de la otra persona, ¿cierto? Y eso tiene que dolernos. Y, y los bautistas nos hemos, lamentablemente, ¿cierto?, acostumbrado a si decimos una hora, pues sabemos que no voy a llegar a la hora porque sé que va a empezar minutos más tarde. Y eso no debería ser así. Somos desconsiderados muchas veces en el impacto de nuestros actos que pueden tener sobre otras personas, tanto lo que decíamos anteriormente, ¿cierto?, de no ofrecerme para el servicio, para la ayuda, como también en cuanto a los sentimientos. Y esto hoy día, ¿cierto?, que estamos hablando mucho de salud mental, creo que es bueno considerarlo como algo relevante. Cuando la gente dice, no, yo soy una persona que va de frente, que no me importa lo que la otra persona esté pensando, sino que yo simplemente descargarme y decir mis verdades, porque no, debemos preocuparnos qué impacto van a tener nuestras palabras en la vida de las personas. No podemos llegar y hablar. Nosotros tenemos que hablar siempre y cuando lo que vamos a decir va a edificar. Esos son los conceptos que tenemos que manejar. Una persona que eh, no es egoísta siempre equilibra sus necesidades y deseos con los demás. Nosotros hemos sido creados para vivir en comunidad, para vivir en comunión los unos con los otros. Por eso nos duele cuando nos hieren, cuando no nos consideran. Pero a veces pensamos que esto se aplica solamente a los demás hacia mí. Todos queremos una consideración hacia nosotros, pero esto es una carretera de ida y vuelta, ¿no? Tenemos que aprender a ser considerados los unos con los otros. Y esta frase me mató, ¿no? Porque pensaba en esta realidad, eh, no recuerdo el nombre ahora, se lo pedí delante a mi hija y se me olvidó, pero hubo un pastor de raza oscura, ¿cierto? De color, Adams creo que era, no sé si el nombre o el apellido, pero que en este tiempo de la peste bubónica, como eran, en ese tiempo todavía estaban en esclavitud, él siendo menospreciado, esto fue en el contexto de la iglesia metodista, ellos, habiendo sido menospreciados por su color, aún por la iglesia cristiana, siendo una persona usada por Dios, atrayendo a las personas al Evangelio de Cristo, em, dijeron, bueno, ustedes no valen tanto, así que sirvan. Y de la misma manera ellos sirvieron, así como se da el ejemplo acá de los sacerdotes, y, y muchos hermanos murieron y lo hicieron a conciencia. Dieron su vida en servicio por amor a personas que sabían que necesitaban ayuda. Y claramente, nosotros pasamos hace poquito una pandemia, y creo que experimentamos un poquito de lo que significa, ¿no? Ver a hermanos sufriendo, y no saber qué hacer muchas veces. Y yo creo que muchos de nosotros fuimos movidos por el amor e hicimos cosas para poder ayudar a nuestros hermanos, aun cuando eso nos costara a nosotros nuestra propia salud. Y yo creo que eso es lo que Dios nos está pidiendo. Por eso la frase, ¿cierto? Se dijo que en ese tiempo los mejores sacerdotes murieron y los peores sobrevivieron.
obvio, porque los que estuvieron dispuestos a ir y disponer su corazón, su vida, eh, claramente estaban amando, dejando su propia vida a disposición. Yo creo que es un desafío, hermanos, que nos muestra con claridad cuánto nos falta crecer, cuánto nos falta caminar al lado de Jesús, aprendiendo de aquel que dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Y por último, el egoísmo no podemos vencerlo solos. No podemos tratar de confrontar este pecado simplemente orando. Y es importante, sí, pero el egoísmo siempre nos lleva a pensar de una manera distorsionada acerca de nosotros. Siempre nos va a hacer pensar en un valor que no tenemos, en mirar a los demás con desdén, y necesitamos confrontar el pecado. ¿Y cómo lo haremos? Haciéndonos vulnerables, pidiéndole a nuestra gente, nuestra familia, nuestros hermanos, que nos ayuden, que nos ayuden a ver cuándo estamos siendo desconsiderados, cuándo estamos siendo personas egoístas, ¿cierto? Apretados de la mano, que no nos sintamos y que nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa pueda decirnos con libertad, mira, en esto te veo que necesitas cambiar. Yo espero que esto nos ayude, que usted y yo podamos crecer en el Señor para honrar su nombre, para que no tengamos miedo a los cambios que Dios quiere hacer en nosotros. Y darnos cuenta que todos nosotros luchamos con estas cosas, que son parte de nuestra vida, pero que debemos llorar al Señor para que esto salga de nosotros. Eso. Que Dios nos bendiga y nos siga animando para crecer en santidad. Amén, gracias pastor, gracias por estos temas. Yo mientras usted iba exponiendo, estaba tomando nota y pensaba en aquel que no fue egoísta y venía a mi mente un versículo, pero Jesús fue el máximo ejemplo de una persona no egoísta, sino que Amén. humilde, que pensó en nosotros, en nuestros intereses, que dio de su tiempo, ¿cierto? Lo dio todo, pensando en esto, en los recursos, porque nos consideró. Él tuvo consideración de nosotros. Filipenses 2, del 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un Amén. ejemplo de humildad y de nada de egoísmo, ¿cierto? Sino que de una bondad absoluta por nosotros que no merecíamos absolutamente nada, pero Él nos miró con misericordia. Agradecer al Señor Amén. por esto y que el Señor pueda colocar en nosotros algo de lo que usted decía también al finalizar, cuánto nos cuesta aceptar de repente el consejo, cuánto nos Mm. cuesta recibir la reprensión muchas veces, ¿cierto? Y que el Señor pueda ayudarnos a tener un corazón humilde y sensible para recibir aquel consejo que a lo mejor llega para nosotros como algo que no es agradable al principio, Mm. Sí, porque no nos gusta ser confrontados, nuestro ser, nuestra persona no nos gusta que nos digan que estamos equivocados, así pero que es. el Señor nos ayude a tener ese espíritu de humildad para recibir el consejo, porque en nuestro deseo estará el deseo de honrarle a Él y que eso sea mayor que nuestro deseo de, uy, ¿por qué me vino a decir este otro que estoy equivocado? Sino que, Mm. Señor, si es un consejo tuyo, lo recibo y ayúdame a corregirlo. Que el Señor le Amén. bendiga, pastor. Quiero pedirle que usted pueda orar por este tiempo, por nuestras hermanas que nos han acompañado y gracias nuevamente y oremos, pastor. Amén. Amén. Oramos. Padre, te doy gracias por darnos el tiempo, la fuerza, Amén. la disposición para estar aquí, Señor, en este lugar que tú has escogido para nosotros, para ser tratados por ti. Así es, Señor. No podemos hablar de estas cosas sin sentirnos convictos de pecado Bien, y te así pedimos perdón. es.
Amén. Te pedimos que tú sigas trabajando profundamente en nosotros. Amén. Anhelamos los cambios, Señor. Mm, Anhelamos que tú, oh Dios, nos llenes de tu espíritu así es, Señor. y que hagas menguar en nosotros todas estas cosas que nos hacen tropezar, Señor. Amén. Padre, así como Pablo clamaba, clamamos hoy día, líbranos, Señor, de este cuerpo de muerte, líbranos de la carne, Señor. Ayúdanos a entender que somos nuestros peores enemigos Así y que somos malos consejeros de nosotros mismos, así es. pero es la voz que escuchamos cada día, nosotros. Por eso, ayúdanos a introducir en nosotros tu voz, tu Amén. palabra, que podamos, Padre, someternos a ella con plena confianza, porque solamente ella es lámpara y luz en nuestro camino. Te Amén. pido, Padre bueno, que nos ayudes, que te manifiestes en nuestros corazones. Te doy gracias por mis hermanas, por el tiempo que dedican para estar detrás de esta pantalla, escuchando tu palabra. Y te pido, Señor, que tú recompenses este deseo, este esfuerzo. Mm, Ayúdales para que sean valientes, para seguir adelante. Señor, tu palabra dice que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Tú no dejas, Señor, sin alimento, sin ayuda aquel que te busca, aquel que clama a ti, aquel que desesperadamente te dice, te necesito, quiero más de ti. Y clamamos por ti en esta hora, Señor. Queremos más de tu espíritu, más de tu palabra, más de tu verdad, Señor. Te lo ruego por misericordia y que te glorifiques, Señor, y que tu palabra implantada pueda traer el fruto por el cual tú la has enviado. mm. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor, que el Señor le bendiga. Agradecer a cada una de las hermanas que nos acompañan, los hermanos que también a lo mejor tras bambalinas, detrás de ahí acompañando a sus esposas, a su familia, nos Mm. escuchan. Y bueno, invitarles a estar orando de manera especial. Quiero pedirles a cada uno de quienes nos está acompañando en este día que podamos estar orando por la vida del Pastor Pablo. Sin duda ha sido un regalo del Señor el que nos pueda estar acompañando en los estudios, pero también hay un trabajo pastoral, una familia que sostener y que en este tiempo nuestro regalo y nuestra manera de agradecer el trabajo del pastor pueda ser estando orando por su vida, Amén. sosteniéndole ciertamente en oración. Claro. Podemos estar orando, no soy muchas veces preguntar un motivo en especial de oración, porque creo que cuando estamos bien con el Señor y cuando el Señor nos sostiene en nuestra fuerza, todo lo demás se da por añadidura, así que confío en esa palabra y pedirle a mis Mm. hermanas que lo sostengamos en oración y lo bendigamos de esa manera. Amén. Pastor, Muchas muy gracias. agradecida, agradecida de su familia, de su esposa, de sus hijos que también le acompañan, ¿cierto? Hay un trabajo también, un tiempo que dedican, que apartan a veces en un espacio distante para que usted pueda compartir el tema, ¿cierto? A lo mejor Así es. pero que el Señor le bendiga. Muchas gracias a nuestras hermanas. Invitarle a estar atentas, a lo mejor nos hemos saltado algunos lunes, pero estén atentas a las redes sociales. A veces no es por temas de que no queramos, sino que por Mm. tiempos del pastor también o otras situaciones personales. A veces no se puede hacer lunes por medio, pero estén atentas a las redes sociales de las mujeres bautistas de la Araucanía y ahí estamos comunicando los días de estudio. Pastor, no sé si quiere Amén. mencionar algo. No, no solamente agradecer y yo creo que más que la oración, sin duda va a ser mucho de bendición y beneficio para nosotros. Así que lo agradecemos, hacemos esto con cariño, para el Señor y también para la Unión Femenil. Nuestro deseo es poder ser un aporte. No ha sido fácil, ha sido una lucha, los tiempos, acomodarse, estar frente a la pantalla. Para mí en lo personal no es fácil, pero espero que el Señor se agrade de lo que estamos haciendo y lo use para su gloria. Así que muchas gracias y de verdad que la oración por nosotros, por la familia, por el matrimonio, por los hijos, es más que suficiente. Así que gracias por eso. Amén, pastor. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga, mis hermanas. Nos encontramos un próximo lunes. Que el Señor les bendiga. Amén.